En el año 2014, un grupo de historiadores de Córdoba decidimos iniciar algo que era una patriada en aquel momento. Organizar un congreso que estudiara los caminos, los circuitos, los medios y vías de comunicación. Los congresos de caminería histórica. Empezaron como congresos provinciales, es decir, buscábamos ponencias, investigaciones y conferencias que relataran la historia de los caminos, las vías férreas, las comunicaciones, los servicios postales y los viajeros de la provincia de Córdoba. Pero claro, los caminos nunca terminan, los caminos son inagotables y son quizás inabarcables. Toda la historia del país y de Sudamérica pasó por estos caminos. Y justamente por eso es que desde hace un par de años hemos ampliado los congresos de caminería histórica a estudiar la continuación de esos caminos, que expandiéndose desde la provincia de Córdoba, llegan a las provincias vecinas, a los países vecinos, a Sudamérica e incluso a través de las vías navegables y a través del mar, llegan al resto del planeta. Los congresos de caminería histórica que nacieron en el 2014 van a tener ahora en el 2018 su 8º congreso, que va a ser de manera presencial y virtual, o sea, mixto, organizado por el comité organizador de los congresos de caminería histórica y por la municipalidad de Manfredi. La localidad de Manfredi está ubicada en el centro de la provincia de Córdoba y es el lugar a donde se desarrolló la batalla de Oncativo o Laguna Larga. Justamente la laguna de Oncativo o Laguna Larga está en la actual localidad de Manfredi. Allí el general Paz, cordobés, venció al gran caudillo riojano Juan Facundo Quiroga en el marco de las guerras civiles argentinas. Por eso este 8º Congreso Provincial de Caminería Histórica va a tratar sobre los caminos de la organización nacional. ¿Y qué tiene que ver esto con la Feria del Libro de La Rioja? Justamente tiene que ver con que los congresos de caminería histórica tienen sus propios libros, que son los que vamos a presentar ahora. Cuando los congresos empezaron a crecer, nos dimos cuenta que ya teníamos, después de los 3 primeros congresos, un corpus de textos que nos permitía juntarlos en un solo volumen. Así nace el primero de los tomos de caminería histórica y luego sucesivamente, como ya los congresos eran sustanciales en cada edición contaba con su libro. Estos libros que estamos presentando ahora y que ustedes pueden ver aquí en las imágenes son los 4 tomos hasta ahora publicados que se corresponden a el primer tomo a los 3 primeros congresos, el segundo tomo al 4º congreso, el tercer tomo al 5º congreso y el 4º tomo al 6º congreso. Cada uno de estos congresos se desarrollaron en distintas localidades y ciudades de la provincia de Córdoba. Y ya en el último congreso, que aquí pueden ver ustedes la tapa con el anillado, porque está en imprenta en este momento, del 5º tomo, justamente en el 7º congreso que se desarrolló en Colonia Carolla, ya aparecieron 2 ponencias que van por fuera de la provincia de Córdoba. Por eso es que hemos decidido, con el comité organizador, que este próximo congreso, que se va a desarrollar en Manfredi, en octubre del 2021 y con modalidad mixta, decidimos que ya no se trate solamente de la provincia de Córdoba. Los caminos no tienen fin, los caminos dan la vuelta completa al mundo como la dio Magallanes y Elcano, ¿no? Entonces creemos que es un excelente lugar y una excelente oportunidad esta Feria del Libro de La Rioja, una feria con ya tantas ediciones y que realmente se ha institucionalizado de una manera que los riojanos lo saben mejor que nosotros, de una manera que es el evento cultural anual por antonomasia de La Rioja, es que queríamos presentar estos tomos. Si ustedes los ven que cada tomo tienen la misma estructura, tienen la misma tapa, cambia el color de la tapa para que sea fácil de identificar. Y también lo que ustedes pueden ver allí en las imágenes es que los tomos de caminería histórica están pensados para que sean fáciles de leer, no grandes libracos, como les solemos decir a veces los historiadores, ni tampoco libros de bolsillo, libros académicos, libros con ponencias y conferencias, que a ustedes les va a permitir tener algunos textos bien largos, profundos, de 30 páginas, 35 páginas, como vamos a ver en un minuto, o textos más breves y cortos con investigaciones puntuales. Justamente
pensando en que la caminería da para infinidad de estudios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en uno de los tomos se trata el tema del camino de los riojanos. El camino de los riojanos era un camino de herradura, se le llamaba camino de herradura a los caminos por donde no podían circular carretas ni ningún tipo de vehículo. Esos caminos de herradura había varios en la provincia de Córdoba, pero había uno que se llamaba Camino de los Riojanos y salía de la zona de Chepes, de los llanos, subía por las sierras de Córdoba a la altura más o menos de lo que hoy son la zona de Las Palmas. De allí cruzaba la Pampa de San Luis, así se le llama esa pampa, a donde está la estancia jesuítica de la Candelaria, y de la Pampa de San Luis bajaba por Punilla hasta la ciudad de Córdoba. Fíjense ustedes cómo el nombre de los caminos, y que ustedes los van a ver en estos libros, el nombre de los caminos son los nombres que tenían que ver con alguna cuestión descriptiva del camino. El camino de los riojanos, o el camino de los santiagueños que unía Sumampa con Belleville, o el camino real a Santa Fe, o el camino de los torsales, es decir, dándole el nombre de un arbusto, ¿no? Fíjense cómo a veces en los nombres que los usuarios de los caminos le ponían, estaba un poco la descripción de ese camino, ¿no? El camino real a Chile, el camino del río Quinto, pero además de eso, también en estos tomos que ustedes pueden ver aquí, van a ver la historia de los ferrocarriles, la historia de líneas aéreas, la historia de empresas de transporte, la historia de los intentos de navegación de los ríos de Córdoba, la historia de las vías aéreas, y también muy importante, que por allí llama un poco la atención, es la historia de los servicios postales y de mensajería, un tema fundamental, trascendental. No todos los caminos fueron siempre el camino real. Hubo decenas de caminos, después fueron suplantados por el ferrocarril, después por las rutas, después por las vías aéreas, por las vías navegables. Bueno, todo eso está en estos libros de caminería histórica, que hasta ahora tenemos estos 4 tomos, y está en imprenta el quinto. Los libros de caminería histórica, como les estaba contando, estimada audiencia, son 4 tomos ya editados, y en octubre sale el quinto. Por ejemplo, que es el primer tomo, tiene la compilación de los artículos y ponencias presentados en los congresos de caminería histórica de los años 2014, 2015 y 2016, y en su índice nos dice que tenemos el primer artículo sobre el antiguo camino real entre Fraile Muerto y Cruz Alta, por Evaristo González y José Corti, la estancia del Paseo de Ferreira por Rubén Ruedi, la colonización también por Rubén Ruedi, un puente centenario sobre el río Segundo Sanaes por Ángela Tavares, río Suquía, corredor patrimonial de molinos harineros, informe sobre el nuevo camino de Córdoba a Santa Fe por el agrimensor Albano Laberge, es un artículo del historiador y arquitecto Sergio Marchetti, interpretación de las ruinas de la capilla San José de Costa Zacate, asentada sobre el antiguo camino de Córdoba a Santa Fe por Sergio Marchetti, el antiguo camino real y la importancia de la cría del ganado mular, el caso de Fraile Muerto por Janina Nilia, mapas históricos didácticos de la provincia de Córdoba por Carlos Alfredo Ferreira, cronología del camino de las tropas, una antigua ruta de patriotas, caudillos y troperos, Sergio Ariel Marchetti y Carlos Alfredo Ferreira, el camino de Gordillo, justamente el camino de Timoteo Gordillo, empresario riojano muy conocido por ustedes, el camino de Gordillo en el sudeste provincial por Mario Rodolfo Bonavía, Villa Alpina y los vestigios de un pasado remoto por Esther Matos, y Caminos de Agua, el río Calamochita o Tercero y sus intentos de navegación por Rubén Ruedi. Fíjense ustedes cómo en este primer tomo ya tenemos 2 artículos en los que La Rioja interviene, el camino de Gordillo y el artículo sobre caminos históricos en general, donde se nombra el camino de los riojanos, ¿no? En este segundo tomo, aquí podemos ver el segundo tomo, que se corresponde al congreso realizado en Villa del Rosario en el año 2017, tenemos el siguiente índice, ¿no? Los caminos del general San Martín en La Carlota, el camino real a Santa Fe y su huella por Capilla del Carmen, la ruta del carbón, un ferrocarril y un camino para la explotación forestal por Norma Aquino,
Villa del Rosario y su histórico Camino de las Tropas, por Adela Boscarino. Punilla y sus vías de comunicación. Nacimiento, desarrollo y crisis. Aquí se nombra bastante a La Rioja por, como ustedes saben, el camino, tanto el camino de los riojanos como el ferrocarril de Punilla llegaba hasta La Rioja, ¿no? Este artículo fue escrito por Alfredo Julio Ferrarazzi. De Guadales y Barriales, el transporte público de pasajeros entre San Antonio de Litín y Belville a mediados del siglo XX. Este artículo, escrito por Carlos Alfredo Ferreira, trata sobre una empresa de transporte. 3 caminos paralelos: el Camino Real, la Ruta del Carbón y el Camino de las Tropas en la segunda mitad del siglo XX, vistos por 2 viajeros, por Carlos Alfredo Ferreira y Gabriela Silvana Peralta. Muy interesante los artículos que hablan sobre pueblos que ya no existen, que están a la vera de estos caminos. Por ejemplo, el caso de 2 pueblos desaparecidos en el Camino de las Tropas, Encrucijada y Cañada Honda, por Marcelo Franco. Identificación del Camino Real de Córdoba a Santa Fe como ruta cultural, por Sergio Marchetti. Lo prometido es deuda, historia del camino de Colonia Marina a la Ruta 19, por Estela Mari Rodríguez. Los caminos de la invasión, el Camino de los Césares, por Rubén Ruedi. Huellas que unieron pueblos, Cañada de Luque y sus caminos. Estos son los artículos del segundo tomo de Caminería Histórica. Y del tercero, un hermoso tomo que es del Congreso desarrollado en Sinzacate, en la posta de Sinzacate, donde fueron velados los restos del brigadier general Juan Facundo Quiroga, un congreso del año 2018. En este tomo tenemos los siguientes artículos: la fábrica militar de aviones como generadora de medios de transportes, José Ignacio de San Martín. Las chatas de bolsa, por Marián Nedic. Las obras de infraestructura ferroviaria en La Falda, por Alfredo Ferrarazzi. Los comerciantes y los caminos de la modernización cordobesa, por la doctora en historia Laura Valdemarca. Los coches de la tierra, por Marcelo Franco. Por las huellas del pasado, Roberto Bazzi. Echar a rodar el patrimonio rural de la posta de Sinzacate, Belén Domínguez, Silva Ruibal y Santiago Scalisi. Almacén de Pérez o La Ranchada en Calchín Oeste, un edificio representativo enclavado en el cruce de antiguos caminos, por Sergio Marchetti. Sistemas de comunicación y mensajería en el Virreinato del Río de la Plata en los siglos XVIII y XIX. Allí se nombra también todas las comunicaciones que había entre el litoral y La Rioja y Catamarca, por Adela Boscarino. Un pueblo de indios en el Camino Real de Córdoba a Catamarca, Orígenes de Quilino y su rica historia, por Carlos Ferreira. Carmen Inés, un tramo de los caminos de don Pablo Guglieri, casi desconocido y de incierto final, por Jorge Miglione. Cuando el tren llegó a Quilino, por Pablo Jaime. El Camino Real de Córdoba a Santa Fe, traza comprendida en el eje urbano de Arroyito, por Gustavo Pavón. Como ven, en este tomo también se nombra a La Rioja en algunos artículos, y fundamentalmente hay un artículo sobre la importancia de la posta de Sinzacate en el marco del Camino Real al Alto Perú. El cuarto tomo se corresponde al congreso desarrollado en La Carlota en el año 2019, y en este congreso desarrollado en La Carlota en el año 2019 se presentaron los siguientes trabajos que estoy seguro que a la audiencia le van a interesar. Un viaje interrumpido y la primera casa de moneda de Córdoba, por Luciano Pezzano. Aquí se nombra también los intentos de amonedación riojana. Los caminos del tango, por Dante Antonio Chiapero y Susana Torning. Un místico camino hacia la fe, pasos heroicos de María Benita Arias, por Norma Margarita Peiretti y Vanessa Prieto. Caminos y defensa de la frontera sur de Córdoba en el siglo XVIII, por Ernesto Olvedo, Marcela Tamagnini y Fernanda Rebughini. Importantísimo trabajo sobre la frontera del sur de Córdoba en el siglo XVIII, además por una doctora en historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como es Marcela Tamagnini. Las postas, caminos reales cordobeses en el sur de Córdoba, Dante Chiapero, Alberto Santini y Nicolás Provence. Las comunicaciones y el transporte en la época de Juárez Selman, interesantísimo artículo a cargo de Roberto Ferrero. La posta de Sinzacate en el Camino Real del Norte cordobés, recorrido por los siglos XVI al XIX, por María Fernanda Basalo. Caminos, senderos y rastrilladas que hicieron la historia de Córdoba, el caso de La Carlota, por Adela Leonor Boscarino. Las mensajerías provinciales en la provincia de Córdoba, por Martín Horacio del Prato. En este artículo también se nombra a Timoteo Gordillo, el famoso empresario y político riojano. Los caminos de la vida o de la muerte, recorrido de mujeres detenidas en Córdoba,
1974-1979, por Laura Valdemarca y Laura Fonsfría. Historia de la estación de trenes de La Falda, por Alfredo Ferrarazzi. Y la correspondencia de la línea de Frontera y los Fortines de Córdoba, por Martín Horacio del Prato. Este es el cuarto tomo de Caminería Histórica. Por último, contarles que ya está en imprenta el quinto tomo, el tomo correspondiente al congreso que se desarrolló en el 2020 en Colonia Carolla. Este tomo va a ser presentado en Manfredi, en la localidad de Manfredi, en octubre de este año 2021. Los congresos de caminería tienen la particularidad que el libro que se presenta se corresponde al congreso anterior, así que hace que sea más dinámica también esta presentación. Y en este tomo, la infinidad de trabajos son numerosísimos, pero es un tomo muy dedicado a Belgrano y a Bustos, porque en el año 2020 se cumplieron los 250 años del nacimiento y los 200 de la muerte de Belgrano, y también se cumplieron los 200 años del primer gobierno constitucional de Córdoba, que fue además en el momento en que La Rioja se separa de Córdoba, que fue por el brigadier Bustos, ¿no? Así que bueno, un tomo, como pueden ver, bien gordito, que lo vamos a estar presentando en octubre de este año. Ahora está en imprenta, lo vamos a estar presentando en Manfredi en octubre de este año, en el 8º Congreso Provincial de Caminería Histórica. Quiero invitar a todos los amigos de La Rioja, a todos los que aman la historia, a presentar trabajos donde se vinculen los caminos riojanos, los ferrocarriles riojanos y la numerosa historia riojana que está tan vinculada y tan unida a la historia de Córdoba. Invitados a conocer estos libros, estos 4 tomos, ya casi 5, y invitados al 8º Congreso de Caminería Histórica, Manfredi, octubre de 2021. Muchas gracias.